estamos acompañados. Gracias por el hermano que tengo cerca. Gracias por el cantor, por la danzora, por el que firma, por el que atiende, por el que organiza, por el que limpia. Gracias por esta hermosa casa que nos has dado, Padre. Te amamos, Señor. Eres maravilloso, Dios. Muchas gracias al grupo de alabanza. Podemos tomar nuestras posiciones, amados, en el amor del Señor. Mientras vamos colocando las diapositivas. Oh, Jesús. Ya lo tenemos en pantalla. Tome su lugar entonces. Ya hemos orado. Así que va a decir usted conmigo a la cuenta de 3. Me va a repetir conmigo después de mí, ¿ok? Diga conmigo: alma mía, sujétate al Espíritu de Dios. Escucha y pon atención a la palabra de Dios. Amén. Usted ya está, ya le ha puesto a su alma quieta. Entonces comenzamos. El mensaje de hoy tiene el título: Tengo hambre. Y surgió con una sensación, ¿no? Obviamente el hambre es una sensación que enseguida vamos a leer su definición. Una sensación que produjo un agrado, un deleite al experimentar el alimento. Y efectivamente, cuando uno tiene hambre, el mayor hambre, el alimento es exquisito y se hace delicioso, ¿no? Nosotros atendemos una salteñería y hace algunos días atrás vino un hermano, le di la última salteña que me quedaba. Bueno, en realidad tenía 2, le di una de ellas, ¿no? Y me dijo: no sabe cómo he disfrutado de esta salteña. Así que bien, hermano, le dije: estoy saliendo de un ayuno de 14 días. Entonces me dijo: realmente disfruta. ¿No tiene una más? Sí, tengo una más. Oh, fueron lo máximo. Realmente cuando uno tiene hambre puede disfrutar al máximo. Es más, puede aprovechar al máximo los nutrientes, como enseguida lo vamos a ver, que los alimentos nos pueden brindar. Entonces nos vamos a dirigir con la escritura al Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesucristo había pasado 30 años ya de su vida, había pasado 30 años de su vida preparándose, había crecido él ya en sabiduría y en inteligencia, dice la palabra, había sido preparado por su Padre, pero un momento, el momento indicado fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto para que allí lo tentara el diablo, dice la Escritura. Y el versículo 2 nos revela algo muy interesante. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Y después tuvo mucha hambre. La Reina Valera solamente traduce tuvo hambre, pero si buscamos en el original la palabra griega en ese caso se traduce como una intensa hambre. Entonces en este caso la Nueva Traducción Viviente traduce tuvo mucha hambre. Y es el momento cuando el cuerpo tiene mucha hambre. Estoy hablando ahorita todavía del cuerpo, todavía no estoy hablando de nuestro espíritu, estoy hablando del cuerpo. Jesús no comió durante 40 días y 40 noches y después su cuerpo natural experimentó mucha hambre, y fue ese momento cuando Satanás, cuando el diablo, cuando el adversario escogió para tentarlo. ¿Por qué? Porque es ese momento cuando nuestras sensaciones naturales, carnales, terrenales, cuando nuestras sensaciones naturales, carnales, terrenales, les decía, son incitadas, son movidas, son estimuladas intensamente, cuando el enemigo puede aprovecharse de nuestras vidas, ¿no? Esa hambre no solamente podría ser de alimento. En el caso, por ejemplo, del sexo masculino, ¿sí? Hay una propensión a una necesidad de satisfacción sexual, ¿sí? Más que en el sexo femenino, que en el género femenino, ¿verdad? Entonces, cuando hay una insatisfacción prolongada, hay un momento en que Satanás viene y escoge ese momento preciso para tentar, para lanzar sus dardos más efectivos, más hirientes, y llegar hasta el corazón y hacernos caer.
Jesucristo sintió como todos nosotros, porque Él fue un hombre perfectamente como lo somos tú y nosotros, o sea, natural al 100%, y sintió mucha hambre. Entonces dice que Satanás lo tentó y le dijo Satanás, vamos al siguiente, el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Conviértelas en pan, están delante de ti. ¿Tú eres el hijo de Dios o no? ¿O no lo eres? Jesús tenía mucha hambre, realmente tenía mucha hambre. Pero entonces el Señor nos revela algo muy maravilloso en el versículo 4, porque su respuesta definitivamente yo creo que Satanás no se la esperaba. El Señor dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús profiere estas palabras, nos está mostrando algo muy interesante: lo que hay en el corazón de Jesús, lo que había en el corazón de Jesús después de esos 30 años en la presencia de su Padre, de esos 30 años de preparación, de esos 30 años en que había crecido en sabiduría, en estatura, de esos 30 años en que Dios había dicho, este será el tiempo para que tú te prepares para tu ministerio, de algo más de 3 años. Y el Señor le dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Eso nos muestra entonces que en el corazón de Jesús estaban las prioridades correctas. ¿Y cuáles son las prioridades? Primero es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, y todas estas cosas en realidad dice la Biblia. ¿Y de qué cosas nos habla? De la comida, del vestido, ¿no es cierto? Todas esas cosas nos serán añadidas. Hay un versículo que no lo coloco aquí, pero es pertinente a este punto, cuando dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Entonces esto nos enfoca a saber que hay un hambre aún más excelente, hay un hambre aún más preciosa, más valuable, digamos así, una hambre más provechosa para nosotros, y definitivamente va a ser el hambre espiritual. De eso estaremos hablando el día de hoy. Fisiológicamente, porque vamos a relacionar un poco, ¿qué es el hambre? Fisiológicamente, el hambre es una sensación que surge como resultado de una serie de procesos bioquímicos y hormonales en el cuerpo que indican que se necesita energía y nutrientes para mantener el correcto funcionamiento del organismo. ¿El hambre es dada por Dios fisiológicamente? Por supuesto que sí. El hambre es una sensación, dice ahí, que se activa cuando el cuerpo está necesitando nutrientes y energía para su correcto funcionamiento. Entonces despierta esa sensación, ¿cierto? Y nosotros buscamos qué comer. Tengo hambre, no sé qué voy a comer, cualquier cosa. Cuando el nivel de glucosa en la sangre disminuye, la glucosa es como el azúcar en la sangre, el cuerpo comienza a buscar fuentes alternativas de energía, ¿no? Como las grasas, por ejemplo. Entonces ahí cuando tenemos hambre es cuando nuestro cuerpo está buscando energía alternativa y quema las grasas cuando tenemos más hambre, ¿no? Entonces ahí es donde se produce la sensación de hambre, para indicarnos como una luz que se enciende, un indicador que se enciende de que se necesitan más nutrientes. Definitivamente el hambre es un indicador de que el cuerpo necesita de nutrientes. ¿Cómo entonces no será así el hambre de Dios? Porque nosotros nunca tendremos suficiente de Dios. Amén. Nunca. Siempre el corazón y el espíritu va a querer más de Él. Más de Él. Es más, la Biblia dice que el Señor no da su espíritu con medida, como decir, no, hasta aquí es suficiente para ti. No, sino que te lo va a dar conforme tú le pidas. Tú le pidas, como esa visión de Ezequiel, si no me equivoco era Ezequiel, ¿verdad? Cuando estaba 100 metros o 100 codos, el agua hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego más arriba, y entonces comenzó a nadar y a nadar. ¿En qué
nivel estaremos nosotros? Dios lo sabe. ¿En qué nivel estará cada uno? ¿Estaremos nadando o estaremos solos revoloteando? ¿Estaremos chapaleando solamente en un poco de agua? Déjeme decirle que el Señor quiere derramar abundancia de vida y paz en su vida. Amén. Nunca será suficiente. Quiere llenarlo mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Y Jesús en Juan capítulo 6 verso 51 reveló lo siguiente: yo, dijo, soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Efectivamente, el cuerpo de Cristo, lo que Él es y nosotros debemos comer, es su misma palabra. Porque en Juan capítulo 1 versículo 1 dice, nos revela de que Jesús es el verbo de Dios y por lo tanto es la palabra viviente. Es la palabra, la escritura misma, viva en nuestras vidas. Esa escritura es ese pan que nosotros debemos comer diariamente. ¿Cuántos decimos amén? Siguiente, por favor. Amén, amén. Acabo de escuchar, ¿no? Una porción de lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, dice en una parte: danos hoy el pan de cada día. ¿Sí? ¿Y a cuál pan se refiere? Primero, al pan espiritual. Amén. Y también el Señor proveerá, porque Dios provee, sabe nuestras necesidades y proveerá. Pero Señor, derrama tu palabra viva, fresca para cada día. Gloria a Dios. En este gráfico vemos al patriarca Abraham. Abraham estaba mirando las estrellas. Dios lo sacó seguramente en una noche sin nubes, que no estaba nada nublado, y vio maravillosamente unas estrellas increíbles en el cielo, ¿sí? Y entonces Dios le dijo: Abraham, yo voy a hacer tu descendencia como esas estrellas del cielo, como la arena que está en el mar. Pero antes de decirle eso, ¿sabe qué le dijo? Clic, por favor. Le dijo: yo, Abraham, yo soy el Shaddai. ¿Y qué significa Shaddai? Un clic más, por favor. 2 clics, ahí, uno más, un clic más. El Shaddai se ha traducido, se puede traducir correctamente como el Dios Todopoderoso. Es cierto, Shaddai es el Dios Todopoderoso. Justamente se manifestó así a Abraham, para que Abraham confiara de que, a pesar que él tenía como 90 años y que su esposa era estéril, tranquilo Abraham, yo soy todopoderoso, yo puedo hacerlo, le dijo. Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la escritura, ¿verdad? Pero la palabra Shaddai viene de una partícula llamada, o que se lee Shad, y Shad significa seno materno. Y seno materno nos lleva a la interpretación de que la palabra El Shaddai también puede traducirse como el Dios que nutre, como el Dios dador de fuerzas y como el Dios que satisface. Como el Dios que satisface. No hay nada en esta tierra, ni en este universo, ni en esta creación, la cual la hizo Dios, porque Él todo lo creó, que pueda satisfacernos más que Él. Amén. Él es el Dios que te puede llenar por completo, que te puede llenar en todas tus expectativas, todos tus sueños. Por eso es muchísimo mejor entregarle al Señor nuestros sueños. Porque a pesar que podemos tener muchas metas y muchos anhelos en nuestra vida, entregarle al Señor nuestros sueños es decir: Señor, yo sé que tus sueños para mí son mucho mejores que los míos. Alguien diga amén a eso. Den un aplauso al Señor. Vamos, levante esas fuerzas en el nombre de Jesucristo. Y la pregunta sigue en el aire, como la que manifiesta Jeremías 31:22. Jeremías 31:22 dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Le hablaba a Israel. ¿Hasta cuándo andarás deambulando
obstinadamente Israel, buscando en otros lugares lo que no satisface. En otras palabras, el versículo 25, el Señor dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré al alma entristecida. En vano buscamos en el internet, en las redes sociales, desperdiciando nuestro tiempo en mucho ocio. Mucho ocio. Tal vez una de las cosas que caracteriza a esta generación es la abundancia de opciones para el entretenimiento y el ocio. Y todos, no podemos negar, de una o de otra forma, en una o en otra medida, caemos en eso. Caemos en el ocio, ¿sí? Nadie puede decir: yo soy perfecto. Bueno, Dios lo sabe, ¿no? Pero como seres humanos, pues somos tentados ahí. Pues ¿cuánto tiempo estaremos navegando en el internet, en las redes sociales? No sé, TikTok, YouTube, Instagram, Telegram. ¿Cuántas redes sociales hay que nos consumen mucho tiempo? Y por eso en la Biblia hay un concepto muy interesante que es redimir el tiempo. Y redimir el tiempo significa rescatar el tiempo, ¿sí? Eso es redimir, rescatar el tiempo. ¿Usted ha visto la película Rescatando al Soldado Ryan? ¿Sí? Es muy conocida esa película, ¿verdad? Donde una tropa de los Estados Unidos empleó todos los recursos que tenían, ¿sí? Aún arriesgando vidas, muchas vidas, para rescatar a un soldado cuya madre había perdido a todos sus hijos y era el único hijo que le quedaba. Entonces, redimir el tiempo nos habla que nosotros tenemos que rescatarlo. ¿De qué? De aquello en lo cual está cautivo nuestro tiempo a lo largo de los días. Podemos rescatar minutos preciosos donde se puede decir: en vez de ver los estados, ¿no es cierto?, del WhatsApp, primero voy a leer mi capítulo de la Biblia. Primero voy a leer mi capítulo de la Biblia y voy a recibir tu palabra. Y terminando de leer el capítulo de la Biblia, aún voy a leer un segundo capítulo de la Biblia, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, para ir como que en equilibrio, ¿no? Uno del Antiguo, uno del Nuevo. Y terminando eso, bueno, ya a ver, voy a chequear los estados. Algo así. Puede ser, ¿no? Ya es algo que el Espíritu Santo nos va a ir dando, pero tiene que ser algo sincero, tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo que nazca de todo corazón. Amén. Eso es lo que Dios mira. Ok. Misericordia gratuita para todos. Mire ese mensaje que está escrito en la Biblia. Misericordia gratuita para todos. Así como un mensaje que se da en megáfono a todos los vientos. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ojo, vengan, comprad y comed. ¿Cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a comer si no tengo dinero? Porque digamos así, el material, el elemento con el cual se va a comprar no es dinero, sino es todo nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros le damos todo nuestro corazón al Señor, el Señor nos va a dar todo de Él. Todo de Él. Comprad sin dinero, ¿qué cosa? Y sin precio, vino y leche. Amén. El vino se representa como el amor del Señor, ¿no es cierto? Tú le entregas todo tu corazón al Señor y el Señor te derrama su amor inagotable, que te vas a sentir el hombre más feliz, la mujer más feliz que pisa este planeta Tierra. Pero también no solo te va a dar el vino, también te va a dar la leche. Y la Biblia dice que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Esa es la sana doctrina que destila de la palabra de Dios. Amén. Entonces, como niños, deseemos ese vino de Dios y esa leche maravillosa del Señor, que va a nutrir nuestras vidas para que crezcamos en gracia. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Sabe que cuando nosotros recibimos el alimento del Señor, no solo nuestro espíritu se deleita, sino que nuestra alma también se goza. Nuestra alma también se deleita. En nuestra alma está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Porque cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, ya no van a ser pensamientos de miedo, de fracaso, de frustración, de celos, ¿verdad? Ya no va a ser eso, sino que nuestra mente va a ser la mente de Cristo. Vamos a comenzar a pensar en las cosas de Dios y a pensar como Él piensa. Amén, denle un aplauso a Dios, así es. Aleluya. Nuestras emociones también van a cambiar. Ya no va a haber esos celos amargos, amargura en el corazón, miedo, dolor, angustia, tormento en el alma. No, al contrario, se van a cambiar por gozo, por paz. Amén, por alegría. ¿Qué más? Por seguridad. Son emociones que usted y su alma se van a deleitar. Nos vamos a deleitar. No solamente la mente, las emociones, sino que también son beneficiadas las decisiones. Amén, es decir, la voluntad. Cuando nosotros nos llenamos de esa abundancia de Dios, nuestra alma se deleita, y específicamente no solamente mente y emociones, también nuestra voluntad. Comenzamos a tomar mejores decisiones. Ya no vamos a ir de tropiezo en tropiezo, sino de victoria en victoria, como nos dice la Escritura. No hay mejor consejero que el Espíritu Santo. No hay mejor consejero que la palabra de Dios. Esta es la que le va a guiar a tomar las mejores decisiones de su vida. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, dice, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Ven? Y el versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aleluya. Esto nos está diciendo que el tiempo de buscar al Señor es ahora. Amén. No es algo para procrastinar, o sea, para recorrer hacia adelante. Mañana lo haré, más tarde lo haré. No, el tiempo de Dios es hoy y ahora. Ese es el tiempo de Dios. Esa es la verdadera sabiduría que usted tiene que tener para decidir buscar a Dios a partir de este momento. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo cuando será mucho más difícil hacerlo. Habrá un tiempo cuando, vamos a leer enseguida, las personas correrán y buscarán de Dios, pero no lo hallarán, dice la palabra. ¿Esperaremos eso? ¿Seremos tan obstinados, iglesia? ¿Seremos tan tercos para escuchar la palabra de Dios y no escuchar ese consejo que viene de lo alto? Pues no debe ser así. El versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuche, iglesia, y escuche el mundo entero. Dios en este tiempo tiene las puertas abiertas y es amplio en perdonar. Venga usted a Él, lo que haya cometido, ponga delante de Él en sincero arrepentimiento, y con su sangre preciosa Jesús lo limpiará. Amén. Él puede hacerlo. Si usted se apartó, es el tiempo de volver a casa, antes que lleguen los días difíciles, los años terribles. Si usted me está escuchando desde las redes sociales, vuelva a casa hoy. Este es el tiempo, el año de la buena voluntad, como dice la Escritura, porque viene también el día de la venganza del Dios nuestro, el día de la ira del Señor. Wow. Sigamos. El hambre de Dios es un mandato. Lea conmigo, por favor. El hambre de Dios es un mandato. Amós capítulo 5, versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra
y no hay quien la levante. Israel había caído en pecado, por supuesto. El Señor había advertido a Israel por muchos profetas durante años y años y años y años que estuvieron profetizando: vuélvanse de sus caminos, vamos, reyes, hagan lo bueno a los ojos de Dios. Pero ellos no hicieron caso. Cayó la Virgen de Israel. Llegó un momento en que fueron llevados cautivos. Históricamente, tanto el reino del norte como el reino del sur fueron llevados cautivos. Versículo 4: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Hay una alternativa. Hemos entrado en cautiverio. Estamos ya en ese cautiverio. Hemos llegado al horno de fuego. Fue necesario que seamos metidos al horno de fuego. El horno de fuego puede ser una enfermedad terrible. El horno de fuego puede ser un estado económico terrible que nos haya llegado. El horno de fuego puede ser relaciones rotas, familiares o de amistad. El horno de fuego es algo que nos mueve el piso definitivamente. Y Dios siempre nos va a mover el piso porque es un Padre que nos ama. No nos va a dejar estar en nuestras iniquidades. El Señor nos va a mover el piso de una o de otra forma para mostrarnos que hay una alternativa y una salida a esa situación desastrosa que nos ha podido llegar. ¿Y cuál es? Buscadme. Buscadme. Cuando tú tienes hambre, buscas comida, ¿verdad? Cuando tenemos hambre, buscamos qué comer. No es que cuando yo tengo hambre espero que alguien me traiga, a ver si a alguien se le ocurre que yo voy a tener hambre y me va a traer. No. Es exactamente lo contrario. Yo tengo hambre, entonces no importa que esté cansado, me levanto y voy y abro el refrigerador. No he bebido nada, no importa que tenga que cocinar, cocino, hago lo que sea necesario porque tengo hambre. Así nomás es. ¿No es cierto? No es por nada la pancita, como voy a decir algunos, ¿no? Claro, así es. Cuando uno tiene hambre, hace lo necesario para conseguir el alimento. Y eso es buscar a Dios. No es esperar que alguien, que el pastor predique, que el pastor me visite, o que el pastor o los hermanos o la célula o los líderes hagan algo por mí. Significa yo tomar la iniciativa, yo tomar la decisión de buscar a Dios. La búsqueda de Dios con hambre no es una opción, es un mandato en la Biblia. Es un mandato. Y todo mandato conlleva una decisión. Y la decisión es suya. La decisión es nuestra. Amén. Así como el Señor nos dijo: amarás al Señor con todo tu corazón. Y el amor no es en realidad un sentimiento, sino es una decisión. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros decidimos amar y entonces amamos. ¿Sí? Entonces viene el sentimiento de amar después de haber tomado la decisión de amar. ¿Cuántos decimos amén? De igual manera como el hambre de Dios, que implica la búsqueda de Dios, es un mandato divino, no es una emoción o es una sensación que me va a venir de afuera, sino que es para nosotros una decisión. Si usted toma hoy la decisión de tener hambre de Dios, entonces va a ver cómo el Señor va a mandar un apetito terrible a su vida. Amén. Para buscarlo en la mañana, en la noche, a través de prédicas, a través de películas, escudriñando obviamente la palabra de Dios. De una o de mil formas usted va a comenzar a crecer. ¿Qué es lo que sucede cuando un niño, o me refiero a una persona que recién se convierte? ¿Cómo es la vida de esa persona comparada a una persona que ya tiene 20, 30 años en el camino del Señor? ¿Cuál experimenta mayor crecimiento? Obviamente la nuevita, ¿no es cierto? La nuevita está abriendo, está buscando. Entonces esa persona no le falta tiempo para buscar al Señor. Le falta tiempo, busca, ya, le hablan de aquí. Obviamente a veces se confunde, se tropieza, qué sé yo, pero crece al final. Crece. En cambio la persona que tiene 20, 30 años muy lentamente puede cambiar, a veces imperceptiblemente, casi a nada. ¿Por qué? ¿Porque no es la voluntad de Dios? No, porque nosotros nos hemos frenado. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que rejuvenecer.
Y rejuvenecer implica tener nuevamente esa hambre voraz para seguir creciendo en Cristo Jesús. Y a su nombre, denle un aplauso a Dios. Gloria a Él. Dios envía hambre a su pueblo. Leamos por favor Amós 8, versículo 11. Ciertamente se acerca la hora, ojo, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Qué lindo, gloria a Dios podemos decir. Pero mire lo que dice el verso 12. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la hallará. Uy, qué terrible. Es como el avivamiento. El avivamiento, amada iglesia, es algo que Dios envía. Sí, no depende de nosotros, sino Dios envía y hay un despertar en la iglesia y en el mundo, en la sociedad, y se produce un avivamiento. Pero también no debemos esperar nosotros ese avivamiento para nosotros mismos avivar nuestros corazones. Amén. Nosotros somos llamados a que el fuego de su espíritu esté constantemente ardiendo, avivado en nuestro interior. ¿Cuántos decimos amén? De igual manera el hambre. No vamos a esperar a que haya ese avivamiento o ese deseo en el mundo para que nosotros tengamos hambre. No, yo tomo la decisión hoy de enamorarme más de Dios. ¿Cuántos decimos amén? En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra de Dios, pero no van a encontrarla. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el momento indicado para tomar la decisión de buscar a Dios con fervor, con pasión, con entrega, con devoción. Mientras más lo conocemos, más hambre tenemos. Amén. Ok. Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si nosotros conoceríamos a Dios más, nos enamoraríamos más de Él y tuviéramos más hambre de Él. Este versículo nos revela que hay un Dios que quiere lo bueno para ti y para todos nosotros, que quiere verte pleno en sus propósitos. Amén. Que quiere verte restaurado, que quiere que la relación familiar que se ha roto tal vez con tus seres más cercanos se restaure nuevamente, que quiere verte sano, emocional y físicamente también. Ese es el Dios al que nosotros servimos, un Dios que aún nos ha dicho: aunque tengas que sufrir en esta tierra, vale la pena por mí, porque yo he preparado una casa eterna donde la plenitud no tendrá ninguna comparación con estos cortos años que se viven en esta tierra. Amén. Así que vale la pena conocerle más. Y mire lo que dice después, verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Si conocemos a ese Dios de amor, a ese Dios maravilloso, vamos a ir a Él, vamos a invocarle y Dios nos va a oír. ¿Por qué? Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la llave para poder entrar en la presencia del Señor. Buscarle, no como sea, buscarle de todo corazón. Buscarle de todo corazón significa no importa lo que cueste, no importa lo que tenga que invertir, no importa lo que tenga que gastar o gastarme a mí mismo. No importa, Dios vale la pena. Amén, den un aplauso al Señor. Vale la pena. Casi para terminar, mientras más lo amamos, más hambre tenemos. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El primer paso es amar a Dios.
entonces Dios abre las fuentes de los cielos para revelarte tantas cosas, para saciarte de sus delicias por siempre. Pero primero debemos enamorarnos completamente de Él. Y el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros amamos a Dios, lo primero que Dios hace es derramar sobre nosotros su Santo Espíritu, y con Él nos va a dar todo el entendimiento, todas las cosas, nos va a llevar a toda verdad, nos va a guardar en el camino. ¿Ven? Entonces tenemos nosotros que amar a Dios, buscarlo más de todo corazón, como nos dice la palabra. Y para finalizar, el hambre de Dios es nuestra mayor dicha. Repita conmigo eso. 2, 3. El hambre de Dios es nuestra dicha mayor. Ahí está, ¿no? Nuestra dicha mayor. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. En la Reina Valera 60 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. El pobre de espíritu es el que tiene hambre de Dios. Ese es el pobre de espíritu, el que tiene necesidad de Dios. Y yo debo preguntarme: alma mía, ¿cuánta necesidad tienes de Dios? No tengo mucha necesidad, me responderé tal vez. Entonces diré: hoy tomo la decisión de enamorarme más de Cristo. Amén. Hoy tomo esa decisión de buscarlo con hambre y con sed. Mire lo que dice la siguiente escritura en el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. No va a ser saciado el que no tenga hambre, va a ser saciado el que tenga hambre. Entonces, si yo me pregunto: alma mía, ¿tienes hambre de Dios? Y si la respuesta es no, entonces diré: entonces esta bienaventuranza no es para mí, me iré a la siguiente. No es así, no es así. La palabra de Dios completa es para ti y para mí. Entonces, si yo estoy viendo que mi alma no tiene hambre desesperada de Dios, digamos en este día: Señor, yo tomo la decisión de enamorarme más de ti, para que derrames en mí tu abundancia, tus delicias, tus grosuras para siempre. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos las gracias por hablarnos de tu palabra, por comprender que solo en ti encontraremos deleite y satisfacción plena, que nada más nos podrá satisfacer como tú puedes satisfacer al alma hambrienta y sedienta. Señor, hoy tomamos la decisión de enamorarnos más de ti, de tener hambre de ti, de tener sed de ti, porque tú abrirás las fuentes del cielo para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Yo te necesito, Señor. Te necesito. Levante sus manos. Te necesito, Dios. Tengo sed, tengo necesidad de ti, Jesús. Levante sus manos. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto
que tengo